Amigos de Cuatro Vientos, queridísimas audiencias, de una cuenta con ustedes en el segundo programa del día de hoy, jueves 17 de febrero del año 2022. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Muy amables y les damos de nueva cuenta la bienvenida. 10 de la mañana con 40 minutos, tiempo de Baja California, de Ensenada, Baja California. Y pues nos da mucho gusto, de nueva cuenta, tener un acercamiento, ver y escuchar a Jesús Sosa Castro. Jesús Sosa Castro es uno de los pilares en el análisis político que se realiza aquí en Cuatro Vientos. Y bueno, él está dejando atrás poco a poco una enfermedad que estuvo ahí perniciosa, pero ya estamos saliendo. Eso nos llena de muchísimo gusto, mi estimado Jesús. Bienvenido a tu casa, Cuatro Vientos. Gracias, Javier, y gracias, Olga. Así es, amigos, amigas de Cuatro Vientos, y créanme que extrañamos muchísimo a Jesús estos días. Originalmente era nada más las vacaciones de diciembre, luego se complicó con los problemas de salud, pero aquí está más puesto, como un roble, ¿no? Firme. Y con Jesús es indispensable el análisis político, como lo dice él en el nombre que le ha dado a su espacio, desde la izquierda. Y es importantísimo porque están aconteciendo cosas a velocidad vertiginosa en estos tiempos de cambio de régimen que vivimos desde los resultados de la elección de 2018 que llevan a López Obrador a la presidencia de la República. Y este año, siempre dice uno, este año en particular es más importante, pero es que cada vez va creciendo así. Este año tenemos temas fundamentales en la agenda de lo que López Obrador denomina la cuarta transformación. La más importante, que a mí me parece la propuesta de mayor envergadura que ha hecho hasta el momento, es la reforma eléctrica y la defensa del titanio para la nación. Esto es piedra angular de lo que el presidente denomina la defensa de la soberanía, la protección de los recursos naturales y crear conservar estos recursos y explotarlos sustentablemente en beneficio del pueblo mexicano. Bueno, pues esta reforma tendrá que ser aprobada como reforma constitucional, si se aprueba, por 2/3. Y no los tiene Morena y sus aliados, necesitan los votos de una parte de la oposición, y ahí es donde se están tensando al máximo los dos proyectos que están en disputa ahorita por el control del rumbo de la nación. Y por un lado, la oposición de derecha, donde se han aliado PRI, PAN, PRD, y por otra parte, Morena y sus aliados. Y en esta discusión, en medio de este momento, pues se dejan caer bombas, ¿verdad? Bombas mediáticas, como las que hemos visto desde hace ya tiempo, desde antes de que incluso llegara a la presidencia Andrés Manuel, pero sobre todo en este momento las bombas mediáticas atacando directamente donde sienten que puede dolerle al presidente más, que es atacando a los hijos, acusándolos sin sustento, porque ya analizamos los reportajes que se han publicado, tanto el de la fábrica de chocolate como este último de la casa de Houston, y sin embargo con una difusión mayúscula en los principales medios de comunicación que trata de fijar la idea, pues, de que todos son iguales y que no hay diferencia entre López Obrador y Peña Nieto, y que así como Peña Nieto tenía a la gaviota y a sus hijas que se daban vida de reyes, bueno, pues también los hijos de López Obrador viven así como reyes. Él vive en el Palacio Nacional y bueno, puede ser tan corrupto como dirían, como son los otros. Como los otros no pueden demostrar que no lo son, entonces hay que demostrar que él también lo es. Estas son algunas de las cosas, Jesús, que están hoy en la agenda política. Una agenda que incluye de inmediato, ya el mes que entra, la inauguración de una de las principales obras de este sexenio, que a pesar de todo, de la crisis, de la pandemia y demás,
se va a entregar en los tiempos en que fue programada, tiempos récord para una obra de este tamaño, que es el aeropuerto, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Felipe Ángeles. Está también próxima la consulta del 10 de abril para la revocación o ratificación del mandato del presidente López Obrador. Está en puerta otros temas importantes. Este mismo año se inaugura Dos Bocas, la refinería, la primera que se construye después de casi 40 años de gobierno neoliberal. Y están muchos temas ahorita, muchos fierros en la lumbre, como dicen en el rancho, ¿no? Y hay dos cosas que hay que destacar frente a esta realidad, que Morena logró, la base de Morena, 3,000 militantes de Morena, realizar una convención nacional el pasado del 5 de febrero, perdón, donde definieron el rumbo que quieren que tome Morena para impulsar la cuarta transformación. Se comprometieron a defender la reforma eléctrica, se comprometieron a participar decididamente, alentando como ciudadanos, alentando a los morenistas, a los simpatizantes del obradorismo, a acudir a las urnas a votar por la continuidad del mandato de López Obrador, y se comprometieron también a defender el proyecto de la reforma eléctrica. Todo esto pues agita más las aguas, Jesús, y provoca reacciones más fuertes de los opositores. Yo te dejo ahí este marco de referencia para que tú nos digas desde la izquierda, con tu mirada, qué es lo que piensas de lo que está sucediendo. Adelante, querido Jesús. Gracias. Bueno, primeramente una disculpa porque me hubiera gustado estar presente con ustedes en una parte muy importante de la discusión pública que se estaba dando tanto en el partido como fuera de él, en el gobierno y fuera de él. Pero bueno, las cosas no siempre se dan como uno quiere, sino como ocurren realmente, ¿no? Y bueno, lo que importa es que poco a poco me estoy incorporando pues a la vida política nuevamente. He perdido un buen espacio para darle seguimiento a las cosas que están sucediendo tanto en el partido como en el gobierno y en el país. Y he tratado de ponerme al corriente porque pues he dejado de leer un poco. He estado siendo omiso con la información de todos los días. Realmente no he tenido ganas de estar presente en los periódicos, en la información. Hubo semanas que de plano no estaba presente en la vida pública, en la discusión de los problemas, pero ya estoy incorporándome y el momento en que lo hago, pues es un momento verdaderamente trascendente, ¿no? Porque lo que está ocurriendo en el país, con el partido, con el gobierno, con el proyecto, es algo que está alentando mucho una discusión que por mucho tiempo estaba soterradamente sostenida, que no se procuraba que saliera a la luz pública, que no se tenía mayor interés en hacer públicas las decisiones y las políticas que tenían que ver con la vida del país, y que ahora poco a poco el pueblo, la gente, está exigiendo que las cosas se publiquen, se publiciten, para que esté enterada de manera oportuna y debida la opinión pública sobre los problemas que aquejan su vida social, su vida política y cultural, ¿no? Y es en este sentido que yo creo que lo que está pasando en el país, en el gobierno, pues para mí resulta sumamente alentador, Olga y Javier, ¿no? Porque a pesar de la campaña o de las campañas mediáticas, muchas de ellas verdaderamente bestiales y
sin fundamento que se ha desatado por parte de los grupos de derecha en contra del presidente, la verdad es que el pueblo cada vez está mostrándose con una, con una mayor madurez política que antes no tenía, ¿no? Y que está dándole seguimiento a estas discusiones y está tomando nota de cómo se están comportando las cosas y cómo se están comportando los sectores públicos, los sectores políticos que dan vida a este país, ¿no? Yo creo que es evidente que la fortaleza del proyecto de la Cuarta Transformación, pues es lo que está generando todo este conflicto a nivel nacional. Y en la medida en que se están logrando las promesas de campaña del presidente y empiezan a verse los resultados concretos de las obras que él prometió que se harían en el país, proporcionalmente va a crecer el coraje, el odio, la descomposición política en estos grupos que apostaron al fracaso político del gobierno del López Obrador, ¿no? Y por eso el ardor, por eso el odio, por eso las campañas tan fuertes que están impulsando. Sin embargo, yo sostengo que contrariamente a lo que ellos buscan y quieren, el gobierno de la República, junto con el partido que no precisamente su dirección, sino la base del partido, pues también están tomando nota y actuando en consecuencia. Me parece que este evento que se hizo en el Monumento a la Revolución el 5 de febrero, con la presencia de más de 3,000 miembros, militantes, muchos de ellos muy destacados, con los acuerdos que se tomaron, se produjo un sacudimiento interno sumamente importante, ¿no? Porque la gente, la militancia, pero también los que observan de manera directa el trabajo del partido como una manera de darle seguimiento al apoyo que están dando a la Cuarta Transformación, pues les alienta mucho que esté retomándose la iniciativa política por parte de la base del partido y por parte de sectores que antes estaban pues prácticamente anulados, marginados, sobajados por la dirección que encabeza Mario Delgado, ¿no? Es lamentable, por otra parte, que el Comité Ejecutivo Nacional y los órganos del partido pues estén en la misma modorra de siempre, que no den muestras de entender lo que está pasando, pero yo creo que los acuerdos tomados y la próxima Asamblea Nacional que está programada acordada para el 6 de agosto, me parece a mí que va a dar motivo a un sacudimiento mucho más profundo, porque se está recorriendo el país, se está hablando con la gente y muy probablemente se convoque al margen de los órganos de dirección del partido a un congreso o a un consejo nacional que recomponga los órganos internos y le dé vida política al partido. Esto por sí mismo es muy importante, pero alienta al mismo tiempo lo que está pasando fuera del partido, o sea, en el gobierno, porque contrariamente a lo que la oposición supuso que iba a lograr con esta campaña de odio y de mentiras en contra del presidente, yo creo que el presidente está dando muestras de tener no solamente claridad, sino la interés y la disposición expresada públicamente de que no lo van a doblar y de que está dispuesto a ir a fondo para sacar al país del marasmo y de la situación en la que ha vivido por muchos años, ¿no? Yo creo que la campaña que se ha desatado en contra de sus hijos, la campaña que se ha desatado pues en contra de él de manera personal, llamándolo como el vejete, como la persona que ha llevado al país al derrumbe, etcétera, pues es resultado
justamente de los avances que ha logrado el gobierno de la República, de los resultados positivos que están a la vista, ¿no? Y lo que más les está ardiendo, a mi juicio, es que este debate abierto, estos foros que se están haciendo en el país con la participación de empresarios, de conocedores de la materia, con políticos, diputados, senadores, etcétera, para explicarse los alcances del proyecto de reforma eléctrica que está proponiendo el presidente de la República. La verdad es que estos debates, a la vista de la opinión pública, los está ganando de calle el gobierno, los está ganando, digamos, la CFE, los está ganando la parte que está impulsando el proyecto de la reforma eléctrica, ¿no? Entonces, todo el ardor, todo el odio, toda la campaña tiene que ver precisamente con los avances, tanto de los resultados concretos de las obras que ya están por inaugurarse, que vienen en camino, que se está avanzando de manera muy importante, con un debate sobre los problemas que hace falta resolver y que van para adelante y que se intentó por parte del gobierno y por parte de los grupos políticos buscar una forma de llegar a un acuerdo, pero ya se dieron cuenta de que la fuerza de la propuesta pues no está tanto en las esferas de las cúpulas partidistas, sino en la base de la opinión pública, del pueblo, de las organizaciones sociales a las que está llegando la opinión del partido y del propio gobierno, ¿no? Entonces, en resumen, me parece que estos dos asuntos, lo que está pasando a nivel de gobierno, con estas campañas que están fracasando, con el avance que está logrando el presidente de la República, con la firmeza con la que está defendiendo su proyecto, más una especie de mejoramiento en el ánimo y en la acción de la base del partido, me parece que los cálculos de la derecha, de los adversarios del gobierno, pues tienen que ver con una visible y anticipada derrota que van a sufrir en los tres casos que están por venir y que son muy importantes. El primero, que ya tú señalabas, tiene que ver con lo de la revocación del mandato que está programada para el 10 de abril, ¿no? Sobre esto, como ustedes saben, pues se ha hecho toda una campaña para estorbar, para desacreditar este esfuerzo participativo de la gente, y aún con todos los problemas que esto significa, pues la verdad es que la gente va a participar, hay mucho entusiasmo, la gente está discutiendo, está participando y va a votar, me parece a mí, en un grado muy importante que quedó reflejado en la consecución de los votos para dar inicio a la consulta que requería de 2,5 millones de votos aproximadamente, y que se reunieron cerca de 11 millones de personas que dieron su anuencia para la consulta, ¿no? Esto pinta para mí, pues, la idea de que hay una disposición de la gente de apoyar este proceso de revocación y de participación democrática de la gente. El segundo aspecto que está por darse y en el cual también la oposición se está viendo bastante mal es lo que tiene que ver con la elección de 6 gubernaturas en estos próximos meses, ¿no? Parece ser que es un hecho real que la forma de cómo la oposición agrupada en Va por México y que no ha hecho propuestas ni de candidatos, ni de programa, ni mucho menos,
pues es evidente que no está jalando y que incluso dentro de las propias filas de esta oposición empieza a haber pues opiniones contrarias a lo que eso significa, ¿no? En el PRI, por ejemplo, ya hay manifestaciones abiertas y públicas de dirigentes de este partido, de miembros del partido, que consideran que es un error participar en alianza con el PAN y con el PRD, porque los va a llevar a una derrota total en varios estados de los que va a haber elecciones, ¿no? Entonces, este es el segundo hecho que está presente en la vida nacional en unos cuantos meses. Y por último, pues el asunto que tiene que ver con el problema de la inauguración y avances de las otras obras que se van a inaugurar a fines del mes, a fines del año, y que se pondrán en servicio a principios del próximo año, pero que políticamente tienen un gran significado para agrupar, para consolidar lo que yo llamo el proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces, yo veo un panorama, Olga y Javier, muy interesante, complejo, pero se están esclareciendo, me parece a mí, las cosas, porque se está definiendo quién es quién en la defensa de estos proyectos políticos. Y el hecho de que el presidente de la República haya decidido, junto con los diputados y senadores, poner a debate público estas consultas para ver cómo se van a reformar la ley eléctrica, lo de la reforma electoral y lo de la Guardia Nacional en este año, me parece a mí que está mostrando una actitud nueva, fuerte, a favor de estas demandas, porque el debate no podía ser ganado por la oposición, porque no se justifica que haya sectores de la opinión pública y partidos que estén defendiendo los intereses de las empresas transnacionales. Los está exhibiendo el presidente de la República y los está colocando en un nivel difícil de poderse mantener en esa situación. Entonces, pues esta es mi opinión sobre estos dos problemas, dos sectores que me parece reflejan lo más importante de lo que está pasando actualmente en el país. Sí, y fíjate, Jesús, que yo creo que hay que alertar sobre el hecho de que se va a recrudecer aún más esta guerra sucia, esta guerra mediática en la que López Obrador ha decidido poner al descubierto más y más intereses de que están de por medio, entre ellos el haber dado a conocer estos ingresos que nunca, yo tengo muchísimos años en el periodismo, he sabido de muchos periodistas corruptos, pero nunca imaginé que un periodista llegara a ganar 3 millones de pesos al mes. Un periodista, no hablo de un medio de comunicación, y que ahora nos dice López Obrador, no solamente eso, sino que hay quienes todavía ganan más, que tienen información de que están ganando hasta 5 millones de pesos mensuales. Esto te habla del tamaño de los intereses que está tocando la política de cambios de López Obrador y por qué se alinean de este modo los opositores. Pero te quiero pedir tu opinión en algo que me parece de veras que refleja de manera nítida el desplome moral de la oposición. Cuando salen con esta campaña de todos somos Loret. O sea, ¿cómo es posible, o sea, que te identifiques
con aquello que no tiene ningún acercamiento mínimo a la ética, que se dedica a la extorsión, al chantaje y que gana cantidades exorbitantes por ello. Y si a esto le agregas algo que escribió ayer o antier Vicente Fox en su tweet, donde dice, a partir del reportaje que publicaron contra el hijo de López Obrador y la casa rentada en Houston, escribió un tweet que dice Fox: se derrumba el mito de la incorruptibilidad familiar. Y lo dice quien está señalado y lo estuvo desde su sexenio por proteger a Martita Sagún, que hizo negocios con aquella asociación que creó México por Delante, no me acuerdo cómo se llamaba, y Viva México, no sé, y sus hijitos, que estuvieron involucrados en verdaderos corruptelas, como la adquisición con tráfico de influencias de casas de Infonavit, que la gente tenía que abandonar por la crisis, y que se las entregaron a 2,000 a 3,000 pesos o menos para que hiciera su negocio inmobiliario, que están involucrados en presuntos actos de lavado de dinero a grado tal de que alguno de ellos fue ya detenido en Estados Unidos y está abierta la investigación. Por mencionarlo menos, habría que ver todavía que también pues, fue un traidor a la democracia con su intervención descarada en el proceso electoral de 2006, el desafuero que impulsó para intentar quitar de la contienda a López Obrador y abrirle paso primero, su intención era a su propia esposa, a Marta Sagún, y si ya no se podía con Martita, bueno, pues con Santiago Krill, que era el secretario de Gobernación y operador de este golpe antidemocrático político de quitarle el fuero a López Obrador. Esto, ¿qué piensas de esa ya degeneración de la política, que salga un hombre como este a decir que el reportaje de Loret de Mola echa por tierra la incorruptibilidad familiar, refiriéndose a AMLO, o el todos somos Loret? Pues mira, yo creo que lo que está saliendo públicamente, lo que está denunciando el presidente de la República y otros periodistas y comentaristas, es apenas la punta del iceberg, Olga, ¿no? Porque si quisiera irse a fondo, sería verdaderamente terrible saber a ciencia cierta todo lo que hay atrás de todas estas políticas de los gobiernos anteriores al nuestro, ¿no? Yo creo que el planteamiento que se está haciendo para poner al descubierto lo que está financiándose tras bambalinas con estos grupos de poder que el presidente llama carroñeros, golpeadores y demás, pues es algo que existe y que va más allá de lo que nosotros sabemos apenas, ¿no? Y no es casual que el presidente esté planteando, pues poner al descubierto todo lo que es público, es decir, que la vida pública sea cada vez más pública, que la gente sepa qué era lo que daba tanto poder, lo que hizo que este país prácticamente fuera entregado a este gobierno quebrado económica, financieramente, políticamente, ¿no? Con las empresas del Estado prácticamente entregadas a la mayor parte de la iniciativa privada nacional y extranjera. Todo eso no se sabe a ciencia cierta qué es lo que pasó, quiénes están atrás de todas estas políticas, ¿no? Y aunque el INAH, el Instituto Nacional de Acceso a la Información,
ha negado al presidente de la República hacer uso de estos datos, supuestamente porque se viola la secrecía que debe haber sobre estos problemas. El presidente de la República va a llegar el momento en que sí los va a hacer públicos, porque él no da pies, no da pasos sin guarache, como se dice, ¿no? Él tiene los documentos y tiene la información bien fundamentada de todo lo que están haciendo sus adversarios. Conoce cómo se están moviendo, tiene los documentos, las facturas, sabe quiénes son los que están atrás de todos estos financiamientos, ¿no? Y bueno, de paso, está exhibiendo la inoperatividad de los grupos, de los órganos que fueron integrados, que fueron fundados precisamente para simular que se estaba atento y decidido a impedir todo este tipo de tropelías y de robos que ahora se están denunciando, ¿no? Entonces, yo creo que lo que está haciendo Andrés Manuel va mucho más allá de la simple denuncia en contra de los recursos mal habidos de este señor Carlos Loret de Mola, ¿no? Él lo que quiere, a mi juicio, es exhibir toda la podredumbre en la que está asentado o estaba asentado el poder político de los anteriores gobernantes, ¿no? Y que fue lo que hizo posible que esta situación empezara a cambiar, las causas por las cuales se está dándose estas manifestaciones y estas campañas de odio en contra de su gobierno, pues precisamente por lo que él está haciendo, por lo que él está informando y está logrando, ¿no? Entonces yo creo que vamos bien, que va a arreciar la campaña en la medida en que avancen los resultados del proyecto de la Cuarta Transformación y que se vayan exhibiendo poco a poco pues los desvíos, las formas de cómo operaban funcionarios públicos y que incluso algunos de ellos están ligados o estuvieron ligados en algún momento al actual aparato del gobierno de López Obrador, ¿no? Y contra ellos también va ¿cómo se dice? La guadaña, ¿no? Entonces, yo creo que este es un aspecto que se está dando, que va a seguir avanzando y que vamos a entrar a un periodo complicado, difícil, pero estoy convencido de que esta batalla la vamos a ganar, ¿no? La vamos a ganar porque no solamente nos asiste la razón, sino porque el pueblo mexicano ahora tiene una actitud completamente diferente. Ya no es fácil presa del engaño, de la manipulación, reacciona y reacciona bien, porque lo que se está viendo en los debates, los apoyos que en las redes, las críticas en las redes, el apoyo al proyecto del presidente y a su gobierno, pues me parece que son indicativos de que algo nuevo está dándose en el país. Y de hecho, esto, Jesús, yo quiero sí, comentar esto, tantito te interrumpo porque quiero reforzar lo que tú estás diciendo y ir un poco más allá. Fíjate, comentas, sí, la ciudadanía de 2022, de febrero de 2022, es muy diferente a la ciudadanía que tenía este país hace 30, 40, 50 años. claro. Lo cierto es que yo siento que esta concientización que también se ha logrado por efectos mediáticos y muy claros, muy precisos por parte también del gobierno federal mexicano, de la Cuarta Transformación, de Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena, es que han logrado que la gente también empiece a identificar el origen de todas estas campañas de odio, de desprestigio, y porque yo creo que muchos mexicanos, a diferencia de lo que tú estás diciendo, de que a lo mejor no se sabe de quién está detrás de estos, ya sabe perfectamente bien
quiénes son. Y fíjate, ya ha sido una parte importante de la prensa combativa, la prensa independiente, realmente independiente, y que realmente se dedica a ejercer su función vital a favor de la justicia, las libertades, la solidaridad y la independencia de este país, que han logrado identificar desde hace muchos años quiénes son los actores en la oligarquía y la plutocracia mexicana, que desde hace décadas han estado enfrentando todo movimiento de liberación, todo movimiento de reflexivo, todo movimiento que busca finalmente cambiar las cosas en este país, y que llegó finalmente a los extremos de los gobiernos de este periodo neoliberal, como se le ha dicho, de cuando menos 6 gobiernos federales, ¿sí? Que incluyeron al Partido Acción Nacional y al Partido Revolución Institucional. Yo siento, mi estimado Jesús, que en este momento incluso una parte muy importante de la ciudadanía mexicana conoce que ni siquiera los actores de estas oligarquías y de esta plutocracia son 100% mexicanos los que están actuando en este momento, ¿sí? Las caras visibles ya las hemos visto, ya las conocemos. Acabo de poner otra vez el caso de los Claudios, ¿verdad? Que sabemos por quién están financiados, pero precisamente ese es el tema. Y eso es lo que, esa es la última etapa de un proceso de lucha contra la campaña sucia que, en el caso de Andrés Manuel López Obrador, porque obviamente Cuauhtémoc Cárdenas y muchos otros líderes de la oposición que han buscado transformar y abrir los espacios de democracia en nuestro país, han sido víctimas también de estas campañas sucias. Pero en el caso de Andrés Manuel López Obrador, mira, son los mismos que actuaron en el 2006. Ahí vimos el rostro de Vicente Fox. Vicente Fox descaradamente reconoció que sí intervino en el proceso electoral del 2006, que sí intervino en el proceso también de desafuero de Andrés Manuel López Obrador cuando era gobernante de la Ciudad de México. Y entonces, incluso ahora, si tú te has fijado y has escuchado, y yo me he dado cuenta también, coincido, en que incluso las tácticas de guerra sucia que se utilizaron en el 2006, en la campaña electoral de aquel año, ¿sí? Se están replicando ahora con sus características propias y con nuevos aliados, ya desenmascarados, que están en los medios de comunicación, haciéndose pasar como periodistas, opinadores independientes, académicos de gran prestigio, intelectuales, que pues ahora se les cayó la máscara y nos están mostrando su verdadero rostro. Pero lo cierto es, mi estimado Jesús, es que esto finalmente tiene sus orígenes desde hace muchos años, y yo lo que te concluyo con esto: ¿qué más podemos esperar, Jesús, de un grupo político que, para empezar, desde hace 3 años y medio que son oposición en este país, y estoy hablando pues obviamente desde que Andrés Manuel López Obrador gana con esos más de 30 millones de votos de la presidencia de la República, ¿sí? Y al día de hoy no tenemos una definición de un programa de acción política, económica, social, cultural, alternativa a la que está presentando y está ejerciendo en este momento el gobierno de Morena y obviamente con sus asegúnes, porque sabemos también lo que está sucediendo al interior de Morena. Pero el presidente de la República, como su máximo exponente, la cuarta transformación que la llaman. Y que también esta oposición se está regodeando con el hecho de que, miren, Andrés Manuel López Obrador y su gobierno es igual de corrupto que el que nosotros representábamos. Esa es su máxima. Sí, ya ven, sí, efectivamente, también ellos son corruptos, también él es corrupto como nosotros. O sea, hemos llegado a un tan maldito cinismo de esta oposición, una de este grupo. moral. Sí, totalmente, efectivamente, de ello. Que se vanaglorian de que los opositores, de que, bueno, en este caso, un hombre que presume su honorabilidad y su incorruptibilidad, ¿sí? Ahora, según su versión y la de sus medios de comunicación, dicen, miren, finalmente resultó igual de corrupto que nosotros. Oye, esa es una verdadera desgracia para quienes están anhelando buscar el poder en el 2024. Y yo siento que los mexicanos, en este momento, perfectamente, una inmensa mayoría, cada vez más ciudadanos,
que no entendían, que no conocían, que no estaban informados de esto que está sucediendo en México desde hace muchas décadas, ahora ya perfectamente bien identifican a quienes están en ese grupo de oposición. Y yo siento que les va a ir muy mal en este 2022, en las 6 elecciones gubernamentales, les va a ir muy mal con el tema de la revocación del mandato, les va a ir muy mal con el tema también de las elecciones del próximo año y las del 24. Yo siento, mi estimado Jesús, que en los momentos de definición, como tú bien lo dices, el pueblo de México, ¿sí? Un segmento muy importante del pueblo mexicano está consolidando, ¿sí? Su visión de una oligarquía y una plutocracia cínica, corrupta, corruptible, corruptora y que definitivamente está financiada por los grandes intereses también de compañías transnacionales financieras y de los grupos de poder, ¿sí? En la religión, en la ultraderecha, en los sectores militares, ¿sí? En la CIA y en un montón de lugares que precisamente su actuación a lo largo de este siglo y el siglo pasado ha sido a favor de desestabilizar, si no es que tumbar, gobiernos latinoamericanos electos democráticamente. Ahí le va. Tu micrófono, Jesús, por favor. Ahí está. Me parece, Luis, que has tocado dos temas muy importantes, ¿no? Primero, el gobierno de la República me parece a mí que tiene claro cuál es el objetivo mayor que está persiguiendo en su proyecto, ¿no? Y está haciendo todo lo posible para que ese proyecto no fracase, para sacarlo adelante, para consolidarlo y demás. Pero aquí aparecen dos debilidades muy importantes, me parece a mí, ¿no? Primero, pareciera ser que el proyecto es solamente de Andrés Manuel López Obrador. No, como que no se nota lo suficiente de que es un proyecto de un equipo que está en el gobierno, porque la mayor parte de los secretarios que conforman el gabinete, pues haz de cuenta que no pasa nada en este país, no opinan nada, ¿no? Están callados. Los únicos que tienen alguna opinión son aquellos que tienen que ver directamente con las políticas de seguridad que se reflejan en las reuniones de gabinete de seguridad y que a veces van a las mañaneras, ¿no? Pero el resto de los secretarios del equipo de gobierno, el resto, no participa, o por lo menos no se sabe de su participación. Y así como ellos, los gobernadores. Perdón, ¿cómo? El doctor López-Gatell en su área lo ha hecho. Ha salido a defender, a denunciar los intereses enormes de grupos como el de FEMSA, por ejemplo, que son los que han estado atacando la estrategia de combate a COVID. Y también Rocío Nale ha estado muy activa en la defensa del proyecto de la reforma eléctrica. Yo creo que son los únicos. Y hay que recordar a los 18 gobernadores a los gobernadores que sacaron los gobernadores corrigieron la plana, ¿no? Ahí en el Instituto Electoral, ¿no? Los gobernadores apenas reaccionaron, sacaron allí un desplegado todo aguado, ¿no? De apoyo a las políticas del presidente de la República. Documento que, por cierto, el INE se los quiere echar abajo. Porque dice que no tiene, porque está abordando problemas que no se deben abordar con motivo de la reforma de la consulta de revocación del mandato, ¿no? Pero los diputados y los senadores, pues están embroncados en los problemas internos. Hasta últimamente ha habido algunos diputados, yo señalaría de manera concreta a Gerardo Fernández Noroña, a el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Ramírez, creo que se apellida, ¿no? Y otros contados
que están saliendo a los estados a explicar la reforma, el contenido de la reforma eléctrica y abordando otros asuntos, entre otros criticando y señalando todo lo que está atrás de las críticas de la derecha al gobierno de la República. Pero son pocos, no actúan defendiendo el proyecto de un gobierno democrático, sino que están allí todos apanicados, ¿no? Esperando que el jefe sea el que fije la línea, el que hable, ¿no? Y bueno, yo entiendo que el peso político, la autoridad política del presidente de la República es de tal fuerza, de tal profundidad, de tal magnitud, que no es fácil que algún secretario se arriesgue a decir algo que pudiera cometerse o verse como un error, ¿verdad? Meter la pata, ¿no? Y por eso están un poco retraídos. Pero todo este panorama genera dos graves dificultades. Primero, el partido como tal debiera tener en sus manos la iniciativa política para eso que tú llamas, de cuál va a ser el proyecto que vamos a defender una vez que termine el gobierno de López Obrador. ¿Qué queremos después de eso? No hay una propuesta, no se discute nada. Hasta con motivo de esta reunión del 5 de febrero, pues se hicieron algunos apuntes por allí que van en esa dirección de recuperar el liderazgo y la iniciativa política para fortalecer la vida, la vida política del país y apoyar el proyecto del gobierno de la República, ¿no? Pero el otro asunto serio que yo veo es precisamente que la mayor carga de la crítica la está recibiendo un solo hombre y no hay el tino, no hay la inteligencia, no hay la sensibilidad para que otros sectores del partido y del gobierno pues salgan también a hacer señalamientos y críticas sobre lo que está pasando, para que no sea Andrés Manuel el blanco principal y único de la crítica de la derecha. Oye, Jesús, permíteme aquí tantito, nada más sí, para que, porque es un momento creo que también muy interesante en el que podríamos hablar también de algo que para mí a veces también tiene una justificación. Aunque esto de la justificación con los grupos oligarcas y plutócratas es muy difícil finalmente definirlo. Pero lo cierto es que también el presidente de la República se ha echado sobre sus hombros esta responsabilidad de estar respondiendo, incluso por áreas en donde no le corresponde precisamente meterse, porque va a generar todavía más polémica y más polémica. Mira, ¿cuánto tiempo tiene que estalló el último escándalo mediático en donde se ha visto involucrada la familia directa del presidente de la República? ¿Tendrá que 18 días? ¿15 días? Que yo recuerde, y eso porque estuve ayer escuchando parte de un programa que Organice estaba escuchando en su computadora. Por primera vez escuché al titular de comunicación social de la presidencia de la República, Jesús Ramírez, platicar en un medio de comunicación, dando una explicación de lo que está sucediendo en el caso Carmen Aristegui, Loret de Mola, Unidos contra la Corrupción y Latinos. Pero fueron, ¿qué? 15, 16 días después, mi estimado Jesús. 15 días después, cuando había gente, columnistas, articulistas y medios de comunicación, que en cuanto vieron y leyeron el trabajo que da origen a este último escándalo, que es financiado por los Claudio X González, ¿sí? Ya sabemos qué intereses representan, ¿sí? Y utilizan a su periodista para que saque
ese escándalo y se sume Carmen Aristegui, ¿sí? Lo vemos finalmente, que están manipulando un tema y al día siguiente, en cuanto se publicó, ya había algunos articulistas, columnistas, intelectuales, gente que empezaron a decir, oye, esto no tiene nada, esto viene con estas deficiencias, en fin. Y el asunto es que apenas ayer también, tengo entendido que apenas ayer, sale el fisgón en el programa de Carmen Aristegui para tener un mini debate que Carmen Aristegui estaba haciendo todo lo posible para que no se ampliara ese intercambio de ideas entre ellas. 13 minutos le dio y esos 13 minutos se alargaron o llegaron a tal cantidad de minutos porque el fisgón estuvo, insiste, y como estaban diciendo ahí, porque me tocó ver algunos comentarios, ahora resulta que el fisgón le estaba dando clases de periodismo a una de las periodistas más destacadas desde el punto de vista internacional por los premios que ha recibido a nivel internacional, ¿sí? Que estaba tratando por todos los medios de cortar algo que en ese momento evidentemente, ¿sí? No le estaba cayendo bien que alguien la confrontara. Pero fue el fisgón. Sí, y que también es periodista, ¿no? Aunque sea desde el punto de vista caricaturista, porque tiene una formación muy sólida, conocimiento de la historia, conocimiento del rol que ha jugado el periodismo a lo largo de la historia, de los medios de comunicación a lo largo de la historia de México. Y creo que Jesús, tú tenías razón, ahora se está demostrando, cuando empezaste a alertar sobre el cambio o lo que estabas detectando en la línea editorial de Carmen Aristegui. Y se vio ayer claramente en el debate, micro debate con el fisgón, cuando dos fueron nada más los argumentos que pudo esgrimir Carmen Aristegui, esta periodista experta, reconocida, que se sabe de todas en cómo son y han sido las relaciones prensa, gobierno y prensa poder oligárquico, y dice que publicó el reportaje porque a ella le pareció que tenía elementos de interés y que ella confió en la firma de quien estaba sosteniendo este reportaje porque son reporteros en los que ella confía. Pero el reportaje en sí, cuando le cuestionan que no se sustenta, que no presenta pruebas, que no, dice, ay, bueno, es que sí, eso es producto, es materia para subsecuentes reportajes, ¿no? Cuando lo que tenía que haber dicho es, efectivamente, tenía muchos vacíos, hay muchas fallas y hay, claro, como lo dijo en su momento Julio Astillero, hay inferencias, ¿verdad? Hay opiniones personales de los reporteros, no lo dijo él entrevistó a los que escribieron el primer reportaje de la fábrica de chocolate y ellos mismos reconocieron que eran inferencias, que no tenían documentación, que no tenían elementos para sostener lo que dijeron. Y es el caso ahora de la casa rentada en Houston por la esposa y el hijo el hijo y la esposa, la nuera de López Obrador. No hay sustento en los reportajes. Un estudiante de primer semestre de Ciencias de la Comunicación sabe que ese reportaje no es tal, para empezar, que no responde al género del reportaje, que muy difícilmente podría caber en un artículo de opinión. Y un artículo de opinión que podría ser descalificado como tendencioso porque no aporta pruebas, no aporta elementos. Bueno, pero de lo que dice Javier, yo creo que es una decisión, yo ya he llegado a la conclusión de que es una decisión del presidente de la República. O sea, el presidente de la República decidió que las mañaneras tenían que ser la estrategia de comunicación de su gobierno y sabía que él le correspondía, al menos así lo asumió, echar por delante todo su peso y su autoridad moral para defender la causa. Y se echó esa tarea él encima.
Es un hombre que habla 2 horas diarias en una conferencias de lunes a viernes, da entrevistas todavía el fin de semana cuando sale de giras. Entonces, es difícil no cometer errores cuando estás hablando y además respondiendo absolutamente a todas las preguntas que se le hacen. Si Carmen Aristegui hubiera querido profundizar en ese reportaje, hubiese bastado con que ella o un enviado por ella, un reportero enviado por ella, fuese a la mañanera y preguntara ahí. Pero nadie tuvo interés de preguntar nada porque así estaba perfecta la bomba de calumnias de que deja caer Loret de Mola, el rey de los montajes, ¿no? Y me parece a mí muy bien porque es más fácil desmontarlos. Y en esto pues ni modo, salen perdiendo grandes personalidades del periodismo, como la propia Carmen Aristegui, que se lo dijo el Fisgón, te comprometiste, te comprometieron, te llevan entre las patas también a ti, te metiste tú solita te metiste el pie, le dice, y tienes razón. Pero yo nada más quiero poner el énfasis en este aspecto respecto al dinero y los intereses que hay. Ya se ha dicho mucho, amigo Jesús, lo que representa Latinus, que se crea precisamente para combatir al gobierno de López Obrador. Latinus con Loret de Mola y con Broso. Y con el dinero de Silvano Aureoles siendo gobernador de Michoacán y con el dinero de Roberto Madrazo siendo empresario de una de las farmacéuticas vendedoras de medicinas al sector público, una de las 10 que estaban metidas en la tremenda corrupción a las que le cerraron la puerta ya de ganar cantidades millonarias, 100,000 millones de pesos por cada presupuesto anual de venta de medicamentos malos, medicamentos ya muy rebasados por la ciencia que los ha ido actualizando y que les venden lo que se le queda, como comprar carros de modelos de 20 años atrás, ¿no? Y luego venderlos como si fuesen un gran marquís del año, carísimos al sector salud esos medicamentos. Bueno, desde ese punto de vista, el presidente tiene razón cuando dice se está manejando dinero público en este tipo de ataques periodísticos, en una estrategia no periodística, sino política, en una agenda política contra este gobierno. Pero también tiene razón cuando dice también hay dinero público cuando se sabe que son concesionarias de radio, de televisión, las que les están pagando esos 35 millones de pesos a Latinus, no a Latinus, perdón, directamente a Loret de Mola. Bueno, Jesús, los intereses son muy fuertes, va a haber mucho más dinero. Nada más quiero recordar que ahorita, para volver al tema, está en discusión la reforma eléctrica. Esta reforma eléctrica le da en la pura línea de flotación a corruptazos que se han enriquecido con la reforma energética de Peña Nieto. Y entre esos está el grupo de los OXXO, que ya nos han demostrado hasta el cansancio por parte de la información oficial de cómo se han beneficiado ilegalmente con el subsidio ilegal de la electricidad, ¿sí? Pagando tarifas muy por debajo de lo que deben de pagar y muy inferiores a los que paga una familia de clase media y de clase media baja. O sea, y con cada uno de los OXXOs que hay a lo largo y ancho del país, con sus refrigeradores encendidos día y noche. Entonces, este grupo de los OXXO, junto con la gran empresa Coca-Cola y la cervecera Heineken, nomás para mencionar 3, forman parte de FEMSA. Y FEMSA, el dueño de FEMSA, el representante dueño de FEMSA, es José Antonio Fernández de Carvajal, alias el Diablo, quien en junio de 2020 se vio obligado por el gobierno de López Obrador
a pagar 8,790 millones de pesos que debía al SAT de impuestos que no había pagado, casi 9,000 millones de pesos. Y salió muy enojado después de tener que pagar eso y salió diciendo, acabo de pagar casi 9,000 millones de pesos Hacienda al SAT, pero estoy dispuesto, esto lo dijo en 2020, estoy dispuesto a pagar el doble. Es decir, 18,000 millones de pesos para derrocar a López Obrador en 2022. Ellos estaban pensando en 2020 que en la consulta de revocación de mandato lo podían tumbar, ¿no? Pero no lo van a lograr. Pero el dinero ahí está, si no es para el 2022, es para arreciar la guerra sucia hacia el 2024. Entonces, ¿qué hacer ante esto, Jesús? ¿Qué hacerlo? No podemos decirle, porque además no creo que nos escuchen eso a López Obrador, de que cambie su estrategia de comunicación. Él ya decidió que esa es. Pero Morena, pero ustedes los morenistas sí tienen vela en el entierro. Es decir, sí tienen mucho o voz en este baile, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Se dieron dos tareas fundamentales en esta convención: salir a apoyar la revocación, la consulta para la ratificación de López Obrador y defender la reforma eléctrica. Y esto debían de estar haciendo febrero, marzo y abril. ¿Qué ves tú? Así es. Yo creo que lo que pasó ayer, si no me equivoco, entre el Fisgón y Carmen Aristegui, es parte de un cambio que empieza a darse también en los medios. Yo creo que Carmen Aristegui se dio cuenta finalmente de que la estaba regando y de que la campaña contra ella, contra sus actitudes y su comportamiento político, la estaban llevando a un grado de crítica muy fuerte en la opinión pública, ¿no? Y por eso accedió a esta conversación con el Fisgón, que de paso yo observé una risita bastante nerviosa por parte de Carmen Aristegui y mucha debilidad en sus argumentos para defender el posicionamiento que hizo público, que compartió en En la difusión de ese disque reportaje. En este tema, ¿no? De la acusación en contra de José Ramón. Ahora, yo creo que la campaña de la oposición contra el gobierno y particularmente contra el presidente de la República no va a disminuir, va a ir creciendo de manera paulatina, porque ya el día de hoy aparece una nota, me parece que en La Jornada, diciendo que encontró la prensa otro conflicto de interés del hijo del presidente, ahora con una nueva empresa, o sea, con la empresa que le dio trabajo a José Ramón en este lugar de Houston, ¿no? O sea, para ellos, cualquier pretexto, cualquier asunto, lo van a tratar de convertir en una crítica en contra del presidente de la República. Y yo creo que la única forma de contrarrestar esa crítica y de pasar a la ofensiva para desnudarlos y encuerarlos políticamente y públicamente, pues es lo que está haciendo el presidente de la República, ¿no? Me parece que, aunque el INAH le ha negado el derecho de dar a conocer públicamente los documentos que acreditan los ingresos de Todos Somos Loret, ¿no? O de Loret en concreto, pues la verdad es que él tiene en sus manos la prueba
de que este tipo y otros están dentro de la corrupción y dentro del grupo que recibe dinero, financiamiento público y privado de empresas nacionales y extranjeras, justamente para atacar su gobierno. Y esa es la fuerza del presidente de la República. Y va a llegar un momento en que Andrés Manuel va a dar a conocer esos datos, ¿no? Porque no es verdad lo que dice Julio Hernández y lo que dicen otros, de que no se puede informar sobre los ingresos de varios periodistas porque su trabajo es un trabajo privado que no tiene que ver nada con lo público. Eso es falso, ¿no? Ya el presidente de la República ha explicado hasta la saciedad por Que qué hay razones. dinero público ahí y hay intereses públicos. Así es, ¿no? Entonces, yo creo que razones para dar a conocer públicamente de dónde vienen esos recursos y esos apoyos, me parece que están completamente justificados en la conducta del presidente. Yo no sé si ustedes escucharon parte del discurso del presidente que pronunció el día de hoy en Tijuana, a propósito de una pregunta que le hicieron una reportera sobre este problema de los recursos y de los financiamientos supuestamente dados a asociaciones defensoras de derechos humanos. Él dijo, yo voy a pedirle al presidente Biden que me explique o que nos explique cuáles son las razones por las cuales su gobierno está financiando al grupo de Claudio X González, porque este no es un grupo defensor de los derechos humanos. Es un grupo golpista, es un grupo que se ha dedicado a atacar a un gobierno legítimamente electo, como ¿Es es el líder caso de la de... oposición, Jesús? ¿Cómo? ¿Es el líder de la oposición? ¿Es el Ajá, que unió a los tres partidos de oposición? sí. Ujú. Yo creo que hay decisión de parte del presidente de ir a la ofensiva para tener en sus manos pues la prueba del delito, la prueba de los hechos, ¿no? Y en los momentos más adecuados que así se presenten, exhibirlos de manera pública, porque me parece que no se va a quedar simplemente con los datos que tiene sobre los ingresos de este señor Loret de Mola de 35 millones de pesos al mes, ¿no? Año. Entonces, yo estoy convencido, Olga y Javier, de que estamos viviendo, como el presidente dice, un momento estelar en la vida política de México. Ciertamente hay conflictos, pero a mí me satisface y mucho que se estén generando las condiciones para que la vida pública sea pública cada vez más, para que la gente no tenga que conducirse bajo suposiciones o especulaciones de carácter político o financiero, que se sepa a ciencia cierta, porque si por ejemplo, el gobierno de la República ha publicado una relación de cuáles son los sueldos de los salarios de los funcionarios públicos. Y son públicos los ingresos, los datos, ¿no? En razón de que otras personas no se pueden eh, manejar de la misma manera, porque tienen que ser ocultos, ¿no? Si son legales, si no tienen nada que esconder, bueno, pues entonces que se den a conocer públicamente y punto, ¿no? Sí. Yo creo que ese asunto va a mantenerse en esas condiciones y ya veremos cómo evolucionan las cosas. Yo creo que es un hecho que va a ir creciendo la crítica, la polémica, pero yo espero que sea para bien, ¿no? Sí. Oye, Jesús, y luego
pues resulta hasta grotesco que se esté argumentando a favor de estos pseudo reportajes, cuando el propio, y quiero pedirte tu opinión sobre eso, el propio Carlos Alasraqui, si viste todo lo que le sacaron ya ayer a flote, está platicando en una entrevista, una conversación con Roberto Madrazo, uno de los dueños de Latinus, uno de los empresarios que tenía el negocio de la venta de medicinas al sector público, y Alasraqui le dice que, por cierto, fue asesor de él en la campaña presidencial de 2006. Yo que Roberto Madrazo ya ni platicaba con Alasraqui, quedó en tercer lugar en esas elecciones de 2006, el priista, pero le están hablando del gobierno de López Obrador, de cómo derrotar a López Obrador, y dice Alasraqui, dice, yo tenía la solución a nivel de mercadotecnia. Esta campaña no se gana con publicidad, se gana con propaganda, y mientras más mentiras des contra Morena, mejor te va. Cualquiera de las personas que nos están escuchando ahorita aquí en este programa de Cuatro Vientos puede encontrar todavía en internet estas declaraciones de Alasraqui y el video y escucharlo de viva voz de él. Dice, mientras le desvías la atención a Morena, ya estás con otro tema y Morena te va a contestar, pero tú ya estás con otro tema y haces propaganda, y eso es muy fácil. Entonces lo que está hablando es de una lluvia, una tormenta sistemática de mentiras. No importa, sabemos que son mentiras, y sabiendo que son mentiras, tenemos una cantidad impresionante de medios donde difundirlas a grado tal que distraes a Morena para que esté contestando, al propio presidente lo distraes, y mientras contestan unas ya tenemos encima la otra, porque tampoco tratan de hacer periodismo ni de comprobar nada. Lo que tratan es de ver cuántos incautos caen en esa red de mentiras y ver si así le pueden doblar las corvas a este poder que se llama, y esta autoridad moral que se llama López Obrador y su partido, ¿no? Entonces, creo que está más que cantado el tiro y se sabe más que clara cuál es la estrategia. Entonces, con esto, que se difunda, no sé si usted esté de acuerdo, con estar difundiendo este tipo de cosas y estar también, yo creo que ahí es donde le falta mucho a la política de comunicación social de este gobierno, más que estar metido en los ataques, porque es el cuento de nunca acabar, pero sí difundiendo más las obras y el quehacer de gobierno. Nosotros mismos nos hemos quedado sorprendidos cuando nos enteramos de obras que se están haciendo, porque hablas del Tren Maya y piensas que esa es la obra magna y se acabó. No, pero en materia de trenes hay una cantidad importante de obras, no es el único. Y en materia de aeropuertos, no es solo el Felipe Ángeles, son varios aeropuertos. Y en materia de políticas sociales, no son únicas los programas que conocemos, son muchas las políticas sociales, y así por el estilo, que cada vez que nos enteramos nos sorprendemos de los avances que hay en estas acciones de gobierno. Sí, pero lo que tú estás diciendo, Alicia, forma parte también de una estrategia. O sea, por algo están repitiendo lo que les funcionó bien en el 2006, que lo acabamos de mencionar, y finalmente encuentro a alguien que también pues ya coincide conmigo de que todo esto es propaganda. El asunto es que lo hacen y delimitan y arrecian los ataques cuando ya el Instituto Nacional Electoral al gobierno de la República le dice, estamos en veda electoral, tú ya no puedes hablar de tus logros de gobierno. O sea, esto no estamos hablando con niños parvulitos, estamos hablando con unos verdaderos mastodontes que han desestabilizado países en Europa, en Asia, en América Latina, en África, y que están muy fogueados en este tipo de golpes duros, de golpes blandos, pero que son capaces de golpes duros, de militarización, de que llega un ejército y por la fuerza quita a un gobernante y a un gobierno
electo democráticamente por los ciudadanos. Entonces, esto de nueva cuenta, mi estimado Jesús, mi estimada Olga, forzosamente tiene que ser analizado y ver con la cabeza fría, con la cabeza muy tranquila, ¿sí? Porque todo el mundo ya sabemos que esto va a seguir de aquí hasta que venga el proceso electoral. Viene obviamente el tema de, por eso ya no puede hacer ahorita ninguna campaña publicitaria de sus obras, de Manuel López Obrador y su gobierno, porque viene lo del tema de la revocación de mandato, donde ya de antemano saben que están perdidos, están totalmente perdidos. El sí va a ser contundente, perdón, el no va a ser contundente, o sea, no queremos que se vaya. Entonces, pues todo esto, como buenas campañas mediáticas, propagandísticas, tienen el objetivo de seguir socavando, y van a aprovechar, porque saben perfectamente bien las circunstancias que se están viviendo, los tiempos los están manejando de acuerdo a un plan estratégico que ya alguien les delineó, o algunas empresas especializadas se la delinearon, y como bien lo han dicho las personas que están ya conscientes de esto que está sucediendo en el país, esto lo vamos a estar viendo a lo largo de todo este año y no va a concluir hasta la elección del 2024. Si la sociedad mexicana sobrevive a estas campañas de adoctrinamiento, de desinformación, propagandísticos, ¿sí? Si logra sobrevivir la gente que votó por Andrés Manuel López Obrador en el 2018, si sale adelante, van a continuar con su campaña. 6 años más, hasta que se logren finalmente, de alguna forma, tener un número de ciudadanos convencidos de su estrategia, ¿sí? Manipulados, enajenados por su estrategia, que los pueda llevar de nueva cuenta a recuperar lo que perdieron en el 18. Bueno, pero tú decías, Jesús, que tienes, que te sientes optimista, que te sientes confiado, que piensas sí, que van a fracasar. Por favor, sí, si nos das tu reflexión final, yo quisiera que fuese en esa línea. Yo creo que el debate que se está dando a nivel nacional es tan importante que va a ser difícil que alguien lo pare. Primero porque los temas que están a discusión son temas tan relevantes que a la gente les interesa saber a dónde vamos a llegar con esos temas, ¿no? Porque está la revocación del mandato, porque está las elecciones de junio. Desde julio, ¿no? Está, luego se viene, pues la inauguración de las obras del gobierno, que son obras muy importantes y que van a poner en evidencia todo lo que los opositores señalaron al principio de que no iba a poder atender todo lo que se estaba proponiendo el gobierno de la República. Y no solamente va a dar resultados, sino que va a dar resultados en tiempo y forma y con menos recursos de los que ellos hubieran ocupado, ¿no? Entonces el ardor, el coraje, el odio en contra del presidente, pues es lo que está agotando en las farmacias a la vitacilina, ¿no? Porque la verdad es que estas personas, estos grupos, por más que se esfuerzan, por más que quieren encontrar algo que justifique sus acciones, sus políticas, sus posicionamientos, la verdad es que no tienen nada que ofrecerle al pueblo. Basta con oír las discusiones de los diputados y senadores de la oposición para darse cuenta de lo elemental, de lo intrascendente de sus propuestas para lograr convencer a la gente de que en lugar de votar por Morena, vayan a votar por ellos, ¿no? Yo creo que hasta este momento no tienen ninguna posibilidad, no tienen candidatos, los candidatos que tienen andan huyendo de la justicia y obviamente
pues todo esto los desacredita y los pone en la picota con un descrédito sumamente grande porque no tienen nada que proponer. Entonces ya veremos cómo evolucionan las cosas, pero si ganamos el debate, yo estoy seguro que vamos a ganar la aprobación de las reformas que están por aprobarse, por discutirse y aprobarse, y vamos a ganar la revocación del mandato, la ratificación del mandato, y me temo que vamos a ganar por lo menos de las 5 gubernaturas de las que vienen en el mes de junio o julio, no recuerdo exactamente, ¿no? Y bueno, a partir de allí, el problema mayor que vamos a tener como partido, como movimiento, son las candidaturas a la presidencia de la República. ¿Quién va a ser nuestro candidato o candidata a la presidencia para que suceda Andrés Manuel? Y este sí puede ser un problema serio. Sí, pero para eso se cruza el 5 de agosto. 5 Sí. de agosto de este Para año. la segunda convención. Para la segunda convención. El 6 es el 6 de agosto. Pero que no se te olvide de tu análisis final, el tema Morena. Sí, claro. El tema Morena es, para mí, fundamental. A ver, Jesús, en esto de Morena, fueron 21 acuerdos que tomaron, ¿no? Sí. Pero yo quisiera destacar uno que me parece fundamental para lo que estás planteando. El acuerdo que tomaron de empezar a elaborar el programa de gobierno 2024-2030 y que sea Morena, que sean ellos quienes empiecen a elaborar lo que sería el programa del próximo gobierno. Creo que esto es fundamental porque ahí se define el rumbo, se define la continuación y profundización de la cuarta transformación. Así y es. Se define el perfil del candidato o candidata que debe encabezar este proyecto. Creo que si con ese acuerdo que lo cumplan y lo trabajen, tienen ya mucho camino limpio para transitar en esta profundización de la 4T. Así es. Yo creo que lo que sucedía antes era que el candidato que finalmente se proponía o era finalmente nombrado candidato, pues era el que decidía qué era lo que iba a proponerse como proyecto de gobierno. Pero ahora hay una exigencia que viene desde abajo, Olga, ¿no? El pueblo empieza a exigir cosas que antes dejaba en manos de los chipocludos, ¿no? Y ahora el pueblo quiere participar. Y si en Morena se logra desarrollar una propuesta de gobierno, entonces el candidato o candidata que sea el que nombre el movimiento o la base o el pueblo, pues tiene que apoyarse en esta propuesta que viene desde la base. Y esto ya es en sí un compromiso público con la gente que no va a ser fácil que eche por atrás. Y vamos a ver qué se decide. Mientras tanto, pues las reuniones se siguen haciendo en los estados, hay comisiones nombradas para el efecto, otras están dando seguimiento a estos asuntos, otras están trabajando para elaborar la propuesta, y me parece que se va a enriquecer de aquí a la fecha en que tenga que presentarse. Va a ser un proyecto bastante interesante, ¿no? Muy bien, es el 5 de junio. Es el 6 de agosto. Sí, la Convención Nacional de Morena. Sí. Pero para la confusión que teníamos de las elecciones constitucionales son el domingo 5 de junio de 2022. 5 de junio. Okay. 6 estados van a renovar su gobierno. Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Exacto. Estos son los 6 estados. Habrá otras elecciones ya de carácter también local, pero son 39 ayuntamientos y 25 diputados locales en Quintana Roo. Estas son las elecciones que tenemos en puerta también. Pues nada sencillo, ¿no? Es un trabajo que se va a tener que hacer con mucho esfuerzo. Pues Jesús, no sé tú, pero yo me voy a Quintana Roo porque quiero ir a votar por Palazuelos.
a la gubernatura. Hijo de su- Ahora se apellida Balazuelos. Palazuelos. Si vieras cómo estoy en espera de de todos los videos y todos los audios, De sus declaraciones. porque no veas cómo me cae que me divierto como enano en circo. No, está tremendo. A mí me da, híjole. Bueno, Te ya risa tengo mientras malas todo el niño- noticias. Parece ser que lo van a quitar, ¿eh? Ah, Hay una reunión de la cúpula de Movimiento Ciudadano y pretenden cambiar a Balazuelos por una senadora que era originalmente de Morena, que quería ser la candidata, no la nombraron y entonces amenazó con ser la candidata del Movimiento Ciudadano, pero algunos se adelantaron y propusieron a Palazuelos, y como Palazuelos está en la locura, entonces ya le van a retirar la candidatura y están hablando con esta señora y es muy probable que ella sea la sustituta de Balazuelos. Pero todavía faltan algunas. Y yo que Pues, pensaba ya decirle a Olga, oye, vamos mejor a cambiarnos de residencia, vamos para allá, para Cancún. Es que Vamos a Chetumal. cada experpento que están proponiendo, y ya que lo mencionaste nomás para que no se quede ahí en el aire, pues sí, Movimiento Ciudadano nos ha traído varios de esos esperpentos que ojalá y nada más fuesen esperpentos políticos, sino que son cuando se convierten en gobernantes, son personas que bajo fundada sospecha de que tienen vínculos estrechos con el crimen organizado. Así y es. este partido, Movimiento Ciudadano, se toma ahora la atribución de ir a solicitar la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra el presidente López Obrador en defensa, sale a defender a Loret de Mola, todos somos Loret, sale a defender a Loret de Mola y a Carmen Aristegui. Entonces va contra López Obrador a la Comisión de Derechos Humanos. No es para comentar. Bueno, de todo hay en esta viña del Señor. Qué mala noticia me acabas de dar, canijo. Ya no voy a comer. Pero no se acaba la diversión. Amigos, Jesús, muchas gracias. qué bueno Jesús. que pudiste estar con nosotros. Cuídate mucho, Jesús. Cuídate mucho y nos vemos el próximo jueves. Estamos el próximo jueves. Ándale pues, y saludos y un abrazo muy fuerte a tu familia. Gracias, igualmente, un Amigos abrazo. de la Ciudad de México que también nos están viendo allá. Muchísimas gracias, amigos. Pues con eso cerramos las transmisiones en vivo, aquí en Cuatro Vientos, Ensenada, Baja California, México, 12 del día con 10 minutos. Nos estamos viendo y escuchando el día de mañana. Que pase muy buena tarde, buen provecho y hasta luego.